Bienvenidos sean a este primer capítulo del Buffet Literario. En esta ocasión, pues, primero que nada se preguntarán, ¿qué es esto del Buffet Literario? Este es un podcast, un proyecto de amigos que estamos haciendo ahorita en cuarentena. Entonces, como es de amigos y no me hallo solo, obviamente me hallo acompañado de diversas personas. Y a cada uno lo voy a presentar. Dani, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Garrido y bienvenidos al Buffet Literario. Espero que queden satisfechos. muchas gracias. Chris. Hola, ¿qué tal mis bellezos y bellezas? Yo soy Chris, bienvenidos a su buffet literario, espero que tengan mucha hambre porque van a quedar satisfechos. Y por último, pero no menos importante, Lore. Hola a todos que están oyendo desde el otro lado de su transmisor o computadora, no lo sé. Bienvenidos sean a esta hora de suculentos alimentos donde vamos a devorar literatura. Espero les agrade y pues solo me queda agradecer la invitación y adelante. Y para el día de hoy, en este primer capítulo del Buffet, tenemos para ustedes aperitivos. Y en esta sección, primero que nada, para presentar este buffet, tenemos de entrada cómo inició cada quien en la literatura y cómo es que realmente nos adentramos a este mundo tan bello y tan hermoso que está regido por los libros. Entonces, primero que nada, y pues si me permiten todos aquí presentes, empezaré contando mi versión de la historia o mi historia en este caso. Bueno, pues yo inicié realmente en lo que fue la escuela primaria. No sé si nos escucha gente de fuera de México desde el inicio, no estoy seguro, o si nos escucha gente de otros estados, pero al menos en mi primaria, en la Federico Froebel, aquí en Veracruz, había una especie de bibliotecas en cada salón que era como nada más un cuadrado donde había muchos libros ahí, y pues... ¿Los libros del rincón? Los libros del rincón, efectivamente, que no sé por qué los ponían en el rincón si realmente eran libros muy buenos, o sea, y bueno, a veces me sobraba tiempo, es como que hagan esa actividad, termino rápido y ¿a qué vas? Agarras un libro y te pones a leer. Así fue como yo empecé poco a poco a adentrarme en la literatura, porque en un inicio, aquí en mi casa yo no tenía libros que un niño pudiera leer. Tenía un par de libros de mi señor padre, que en aquel momento estaba haciendo un curso de teología, pero pues un niño de 8 años no comprende la mitad de palabras que tienen los libros de teología. Entonces, What? pues, Complicado, ¿no? Ok. Complicadito, ¿Qué poquito, onda? ¿no? mucho. No, bueno, o sea, yo me quejaba de lo mío, pero bueno. Entonces, pues mi único momento para leer era en aquel momento mi escuela y así es como yo empecé. Pero, para seguir, quiero escuchar la historia de Dani. Vamos contigo. Uy, es muy interesante, ¿sabes? Bueno, para mí, ¿cómo empecé? Porque los dos primeros libros que recuerdo son de mis tíos. No recuerdo exactamente a qué edad, pero es como era una edad muy corta y mis dos libros eran Cazadores de Microbios y un libro de inglés. Entonces es como de, ¿qué hace un niño con eso? No me importa, a mí me gustaban y yo los leía porque me los encontré ahí. Y bueno, mi tía estudió medicina, entonces tenía ese libro y yo, wow, y recuerdo que me contaba, bueno, me platicaba cosas del libro y me estaba enseñando a leer y pues nada. Pero pues sí, o sea, mi amor por los libros, por la lectura fue gracias a ella. Digo, otros familiares me habían regalado libros y tal, pero fue ella quien pues me llevó a mi primera feria del libro. El primer libro que recuerdo así ya propio, o sea, más que te lo regalo, sino que me llevó a la feria y ahí me lo compró, fue un pequeño librito de las 1001 noches y otro de un cuento de unos ositos para colorear. Pero sí, no, o sea, mi verdadera historia empieza con Cazadores de Microbios. Y está muy loco eso. Pero es Parece que gracias los a ella. cazadores resultaron cazados por los libros, en este Ey, caso. Y bueno, siguiendo, nos vamos con el miembro más longevo de esta sala, a quien me causa mucha curiosidad. Perdón, perdón. y Pero Chris y bueno, Lore, ya. ¿de quién de los dos hablará? Perdón, perdón. De Tin Marín. De Tim Marín, de Doping, güey. Y me interesa mucho saber porque pues al final del día somos generaciones muy distintas aquí. Entonces pues yo empecé
pues yo soy de generación 2001 prácticamente, entonces hay un mar de diferencia y me causa mucha intriga saber cómo es que mi estimado tío Chris se adentró en este maravilloso mundo que Gracias, es la mis vidos. literatura. Pues ahora sí que, si naciste en el 2001, Madre Santísima, yo soy modelo 83, entonces cuando tú naciste, yo tenía 16 años. Entonces, No es ya, tanto José. la diferencia. No, bueno. Pero bueno, fíjate que mis inicios con la lectura, pues ahora sí que tal cual, ¿no? Vengo de épocas muy arcaicas, no había internet, hacía trabajos en una máquina de escribir Olivetti, pero mis primeros, en esos tiempos, todo era más simple, todo era más sencillo, todo era más manual y sobre todo también era en el ámbito de la literatura. No, en la primaria yo no tuve el acercamiento a la literatura, sino por medio de mi mamá. Yo siempre he sido como muy nochero y mi mamá para poderme hacer dormir, porque no me dormía, porque yo era un amante de la televisión, me decía, mamá, te voy a contar una historia y ella me contó de forma narrada la historia del Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. ¡No! Entonces, yo amé esa historia. Pasaron los años y en el Canal 5, bueno, aquí les pasaban en el Canal 6, que era una televisora de aquí de Guadalajara, y también aquí en el Canal 5, donde pasaban las caricaturas, siempre pasaban las adaptaciones en anime de los clásicos literarios, pero yo sin saber que ya tenía los primeros acercamientos a la literatura. Ya cuando pasé a la preparatoria, que empecé a leer más formal, ya dije, esto ya lo había leído o esto ya había visto una caricatura, porque yo pensaba que era esta versión es pirata. Por ejemplo, y se los voy a decir, sí, porque, por ejemplo, yo vi la versión de Disney de La Sirenita, Felices por Siempre, Princesa Maravillosa Hermosa, Ey. pero cuando yo vi la versión japonesa en película, que era el original de Harry, dije, ¿qué es esto? Dije, ¿qué versión tan chafa y ¿Quién tan les hizo versión tan tanto daño? pirata? ¿Quién les hizo tanto Arruina daño? infancias. Arruina Todo lo infancias, que ¿no? es chino es pirata. O sea, Y sí, es que- Made in uno China. en esa idea dije, ay, qué mala versión, ¿no? Pero Es como obviamente, cuando escuchas primero el remix o el refrito y luego escuchas la canción original y dices, ¿qué es esto? ¿qué es esto, Sí, no? no más, sí. Pero, y por ejemplo, ya después descubrí que este cúmulo de animaciones, ya descubrí que el Instituto de Educación Japonesa o el Ministerio de Educación Japonesa, que es aquí como la SEP, la Secretaría de Educación Pública, Pero dio chida. presupuesto, Sí, exacto. les dio presupuesto a ciertas casas de animación para que adaptaran clásicos de la literatura a formato anime, esto para acercar a los niños japoneses a la literatura. Y bueno, no sé si haya funcionado con los niños japoneses, pero del otro lado del charco con un chico latino mexicano sí les funcionó. Entonces, esos fueron mis primeros acercamientos a la literatura con series de anime, con estas adaptaciones de los clásicos de la literatura a formato anime y también con un clásico que sigue en mi corazón, que es El Mago de Oz de L. Frank Baum, que me acercó por medio del musical con Judy Garland y también con la historia sin fin de Michael Ende. Entonces, son dos historias que están en mi corazón y que siguen permaneciendo en mis venas hasta hoy en día. Perfecto, una historia conmovedora y que tiene raíces internacionales de por medio. Y finalmente, pero no menos importante como es debido, nuestra estimada Lori, cuéntanos, ¿cómo es que te entraste en este charco que es la literatura? Uy, mijo, yo desde por parte de mi familia, ¿por qué? Porque mi mamá viene de una familia de personas que leen mucho. Todos sus tíos son de leer mucho. ¿Por qué? Porque por sí les gustaba leer, pero también escogieron carreras que eran de mucha lectura, no sé, medicina, abogados. Todos los tíos de los que pocamente vi, porque ya no están aquí con nosotros, yo siempre los recuerdo con un libro bajo el brazo, siempre, de lo poco que vi, porque ya los dejé de ver como a los 6 años más o menos, o lo que quieran, pero mi mamá viene de una familia muy lectora, ella en su juventud leía mucho, ya ahorita lo intenta, pero ya no tanto, entonces mi mamá, pues yo tenía 4 años ahí por el 93, 92,
Ya llovió, pero sí. Yo todavía no Este, nacía. sí, yo tenía 4 años en el Yo 93, ni estaba 92, más o planeado. menos. ¿Quién te dijo que a Ven, mí sí me planearon? vengo entonces de esos años arcaicos. Y mi mamá dice, ¿cómo le incentivo a leer? Quiero que aprenda a leer, o sea, todavía no entraba ni a la primaria, iba en segundo de kinder, si ustedes quieren, o en mis tiempos era preprimaria, no había primero, segundo, tercero, era preprimaria más que otra cosa. Y mi mamá, ¿cómo le incentivo? En esos tiempos mi mamá, aparte de ser maestra, porque ella fue maestra de secundaria de taller de cocina, también trabajó en Sanborns un tiempo. Entonces, ella pasaba siempre a la librería de Sanborns y en esos entonces vendían audiocuentos de Disney, porque en mis tiempos no había literatura infantil. Era o los libritos de la SEP o SM o cosas de Disney. Yo fui niña Disney, entonces era te compro los audiolibros. Tú no sabes leer, pero al menos te sientas, escuchas la historia y ver los dibujitos y ver la historia en el libro. Yo, eso de que, los audiolibros están de moda y Storytel y Scribd, no, mijos, yo vengo de leer arcaica, Pleistoceno, si quieren, de En los 90. VHS me los imagino. Sí, no, de hecho, eran en En cassette, beta, ¿Qué? en beta, en eran en cassette, cassette. y el acetato. A mí me tocó unos audiocuentos de acetato, del disco de Exactamente, a vinil. eso iba. Vinil, eran en vinil porque tenía uno de los pitujos en vinil, sí, de burbujas en vinil, pero ya pasando más entonces, eso nada más los ponía y mi hermana y me ponía a bailar como niña, así porque estaba chiquita. Pero ya cuando tuve un librito de eso fue El Rey León, el libro de la selva, fue una caricatura que me encanta hasta la fecha porque sacaron el remake hace como 2 años del Pato Darwin y me encantan esas caricaturas. Entonces fue más que nada mi mamá me ponía a escucharlo y me ponía a escucharlo. Fue un hartazgo para mi pobre familia porque ponía en esos entonces me dicen tocadiscos porque tenía en la parte de arriba lo del vinilo y luego abajo tenía los cassettes, ¿no? Entonces yo ponía el cassette de una y otra vez y lo volteaba y otra vez y me ponía a escucharlos. Eso por un lado. Después, mi hermana también tiene mucho que ver porque ya pasando como a quinto de primaria en la revolución del 2000, mi hermana tenía en esos entonces un novio porque ya no, y mi cuñado ya es otro, pero tuvo un novio en una época que le gustaba leer y le hizo leer Harry Potter. Entonces, un día, no me acuerdo si íbamos para una boda, 15 años, van ustedes a saber, y de esas veces que te dice tu mamá, te quedas sentada y no te mueves porque quiero que estés limpia para irnos. Pero a la niña se le ocurre que tenía sed, entonces va a la cocina y en esa casa, porque ya me mudé de casa como 3 veces, en esa primera casa teníamos como una barra donde desayunábamos y casualmente mi hermana dejó ahí el primer libro de Harry Potter. Ese día me leí hasta el capítulo 10 y de ahí empezó una fascinación por leer. No cuento la parte de atrás porque era de los libros que había en casa, entonces mis papás fue así de, ya cumplí con que leyera, ya le gusta leer, ahí quedó el asunto, ¿no? Entonces, pues ahí queda y ya, y luego con mi hermana viene otra revolución porque Harry Potter es con el que cambia todo y me explota la cabeza y suceden un montón de cosas, pero sí, vengo de familia lectora, entonces por parte de mi mamá, su familia y el novio de mi hermana, sí, fue por ese lado. ¿Cómo creen? Qué bien que mencionas eso, Lore, porque el siguiente punto que vamos a hablar aquí es el hecho de cuándo es que alguien se considera lector. ¿Cuándo es que realmente uno pasa a decir leo como aficionado a soy lector? Ahora sí que como lo que pasa a día de hoy con los otakus de veo anime, pero no me considero otaku, ¿en qué momento sucede ese cambio, esa transición entre leo libros y soy lector? Porque para mí son dos cosas muy diferentes. Entonces, Lore, cuéntame, según tú, ¿cuál es esa idea? ¿Cuál es esa percepción que hay? Ok, bueno, cuando tú eres, digamos que lector o que lees, creo que sí hay una diferencia muy grande. Cuando tú lees es porque te lo imponen, la escuela, la sociedad o te enseñan a leer o lo que quieras. Tú lees. Ok, sí va, eso es leer. Pero lector es cuando tú tomas conciencia de, leí un libro porque yo quise leerlo. Leí un libro porque me gustó, me llamó la atención, lo que ustedes quieran, en ese momento. En mi caso, como les cuento, fue cuando llega el libro de Harry Potter a mi vida, es cuando me doy cuenta. Y también me di cuenta porque di una transición muy grande de los libros de dibujitos y nada más una frase o cosa abajo y ya leerme un libro como tal. O sea, fue la primera vez que yo me leí un libro como tal
de ya grandes, con muy pocos dibujos, nada más el inicio del capítulo con un dibujo y ya. Fue tanta la transición que les voy a contar un dato muy curioso. La primera vez que yo leo Harry Potter no me leo el primer capítulo. ¿Por qué? Porque decía, sí, Harry Potter le está en un niño, pero no salen niños ahí, ¿yo qué voy a estar leyendo? No, me va a aburrir, yo decía eso. Entonces, la primera vez que yo leo Harry Potter no me leo el primer capítulo y empiezo yo a partir del segundo. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a agarrar mi interés por la lectura, empiezo a leer y fue muy curioso porque era de, préstame el libro, porque lo estaba leyendo con mi hermana, préstame el libro, quiero leerlo y ahora necesito leerlo y me peleaba con mi hermana porque quería que me dejara, porque en ese entonces estaban muriendo las dos al mismo tiempo. Ella porque el novio se lo prestó y yo porque de chismosa ya lo había agarrado y me estaba gustando la historia, ¿no? Pero sí, es cuando tú en verdad te das cuenta y quieres leer un libro porque a ti te gusta, no porque te estén obligando. Creo que ahí estaría la diferencia. No sé qué opinan ustedes. Me imagino a ti y a tu hermana peleando por el libro y de repente se parte en dos y no es de ninguna. No, no llegó a tanto, pero era de, ahora lo estás leyendo tú, pues déjame a mí, ¿no? O cosas así, nunca fue de arrebatarnos el libro ni nada, pero Móchese. sí. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Una vez poniendo el arbolito de Navidad, así nos peleábamos por San José y le arrancamos la cabeza. Qué bueno que no hicieron eso con Harry Potter. No, no pasó Ay, tanto, no. fíjate eso. De Harry Potter al mago sin cabeza. Ujú. Ah, libro de Ok. terror. Medio libro y medio Ey. libro. A uno le tocaba la parte de abajo y al otro el de arriba. Ya Qué vamos a la loco. historia del rey Salomón. Qué parejo, ¿no? Qué parejo. Sí, no, hombre. Bueno, Chris, ¿cómo es que tú das ese paso que menciona Lore de dejar de leer ahora sí, de empezar a leer por gusto el primer libro como tal, porque, o demás, ¿cómo es esa transición para ti? Fíjate que mi transición fue muy curiosa. Yo siento, a mi percepción muy particular y humildemente la digo, mi generación fue de pocos lectores y te lo digo por qué, porque voy a retomar un poquito el punto que mencionó Lore. En la primaria yo no tuve estos rincones de lectura que ya fue en la generación de ustedes, por ejemplo, con el legendario Paco el Chato, que es un clásico, a mí ya no me tocó, y se empezaron como a generar los programas de lectura dentro de las escuelas. A mí ya no me tocó, pero me tocó en la secundaria una entrada a la literatura muy pesada, que es, imagínate, con clásicos como Don Quijote, como Sombrero de Tres Picos, analizar la Celestina, o sea, a la edad de 14 o 15 años fue muy complicado. Entonces, créemelo que en mi generación, hablando de mi generación, no creo que fuimos pocos los lectores y más bien fue un maestro de literatura, bueno, que nos enseñaba literatura, que se las ideaba, aunque no lo marcaba el programa, para hacernosla interesantes. Entonces nos hacía hacer como hablar de los libros como un programa de radio, como hacerlo en noticiero. Entonces, eso fue de alguna manera ayudó un poco a adentrarme a la literatura, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. En mi casa, como yo tengo una mamá lectora, entonces mi mamá empieza a inducirme a la lectura. Entonces, fue hasta la prepa cuando empecé a leer más. Y de hecho, mi primer clásico que leí fue el libro de Oscar Wilde de El retrato de Dorian Gray. Ese fue mi primer Una clásico que leí joya. de cabo a Qué rabo genial. y me encantó, porque obviamente, como les platico, ya venía desde casa con este amor hacia Oscar Wilde, hacia el maestro Wilde. Entonces, pues Oscar Wilde me ha acompañado siempre. Posteriormente llegó mi crush de la vida, que es el señor Darcy, llegó Orgullo y Prejuicio para quedarse y para decir, para recibirme llegó Miss Austen para recibirme con los brazos abiertos. Pero si tú me preguntas en qué momento, pues básicamente fue en ese momento, pero no me percato en qué momento agarré al retrato de Dorian Gray, pues fue algo orgánico, fue algo sin pensarse, fue algo que por interés, porque había visto también, como soy muy cinéfilo, porque vengo de papás muy cinéfilos también, pues digo, ya había visto las aptas, digo, ay, esto fue película, vamos a ver. Entonces ya fue como muy orgánica la cosa, o sea, sin pensármelo, simplemente más bien guiándome por lo que tenía en casa, ¿no? Referencias de películas tal cual. Qué chido. Qué Ujú. genial.
Oscar Sí, Wilde, un maestrazo, vaya. A mí se me olvidó, pero me pasó como a Cris, exactamente. Yo tampoco tuve esas cosas de lecturas hasta la secundaria y eso, yo caí en una secundaria o escuela en general de que te incentivaban la lectura, pero sí, empezamos con el Miocid, empezamos con la Divina Comedia, empezamos con todo eso, pero en mi escuela la diferencia era que te decían, por ejemplo, tú tienes, por decir, la clase de español barra literatura, tú tienes el libro obligado del mes a leer, sí, pero los demás maestros te ponen 4 libros, tú puedes escoger uno de una sola materia. En este caso, por ejemplo, así conocí Mujercitas, me hacían leerme un libro, tú dices, escoge el que quieras, yo iba mal en matemáticas, necesitaba pasar la materia, que es un punto extra, te pones a leer uno de los clásicos que te recomienda el maestro. Dije, va, matemáticas, quiero pasarlo, si terminas Mujercitas, te damos el punto extra, si no, no. O por ejemplo, en geografía, en la que fuera, cada maestro tenía sus 4 libros, y ese mes, ¿cuál quería salvar? Léete un libro de ahí. Entonces, ahí me tocó como Cris, pero hasta la prepa ya Uy, como qué chido, tal. premio doble. A mí nunca me dieron puntos extra por leer. y a mí ¿A tampoco. ustedes les daban puntos extra? Ajá, Les voy a ¿A contar cómo ustedes estuvo la los historia. incentivaban a leer? Sí, la cosa aquí Me siento estuvo. estafada. La cuestión aquí es que yo en ese tiempo no termino Mujercitas, no me gano el punto. ¿Por qué? Porque prefería estar leyendo Harry Potter, ¿no? Pero me dieron esa curiosidad, ya después de mucho tiempo leo Mujercitas y es uno de mis clásicos favoritos. Pero hasta la prepa, con un maestro que crea un taller de escritura, literatura, pues es una revolución, es a leer más cosas y a conocer más de esto. O sea, les digo, yo vengo exactamente. también del Pleistoceno como Cris y me tocó exactamente igual, no fue Sí, tanto así de leer, sí, en la primaria, sí, tenía el libro y sí me tocó Paco el Chato, pero era lo que te obligan en la SEBA a leer porque es parte del programa, no porque el maestro dijera o tuviera la exactamente. iniciativa, ¿va? Sí. Y de hecho yo pudiera decir que yo vengo de una adolescencia literaria tardía, como yo mismo me he autodenominado, porque actualmente hay una gama maravillosa. Los jóvenes tienen para dónde aventar, o sea, por la ventana, libros, títulos escritos exclusivamente para ellos en la etapa del ciclo vital que ellos están viviendo, porque eso yo no lo tuve. O sea, yo, por ejemplo, leí literatura juvenil, entre comillas, como malamente la clasifican. Por ejemplo, leí Guillermo Tell hasta en la prepa, leí a Julio Verne y hasta en la prepa, leí Tarzán hasta en la prepa, leí el libro de la selva hasta en la prepa, o sea, libros de aventuras que en teoría me tendrían que haber acercado de niño, los tuve, o sea, pasó mucho tiempo después, pero porque no había un programa per se en las escuelas para el fomento Sigue a la sin haber, lectura. sigue sin haber, créeme, es un asco. Fíjate que eso es Efectivamente, algo muy no, no lo hay. subjetivo. Lo Ajá, veo con mis sobrinos, no lo hay, no existe, o sea, no. ajá, entonces, Y de forma virtual menos, que debería ser teóricamente más sencillo. ajá, más sencillo. Esperen, no, 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 sí, Ajá, sí, sí, bueno, sí ajá. y no, pero hablando de, Cuenta, Dani, de, de ahora es tu virtual, turno, cuenta, Sí, suéltale, es tu suéltale, turno, sí, suéltale. no, suéltalo. es que, por ejemplo, bueno, ya próximamente tendremos más invitados en los próximos programas, pero por ahí, bueno, pues, Julie, que es la hermana de Tere, que nos va a estar acompañando más adelante en su canal de YouTube, ella es maestra, yo la admiro mucho personalmente y tiene varios videos leyendo cuentos. Entonces creo que esa es una buena manera de llevarlo en pandemia y pues yo creo que también depende mucho del Del profe, maestro, ¿no? ¿no? Del profesor, Exactamente, la porque por profesora. ejemplo también le haré comercial al mejor club de lectura del mundo, Club de Lectura La Orden del Fénix. Eh, Patrocinador oficial de este podcast. Así No nos es. pagan ni un centavo, pero igual los mencionamos. No, por ejemplo, Sol hace leer a sus alumnos, Sol que es parte del club. Regresando a Julie estuvo también leyendo con sus amigos a Jaime Alfonso Sandoval. Entonces, pues depende también, ¿no? De qué profes. Y pues hay niños o chicos muy afortunados como los alumnos de Julie y de Sol. Así Sí, es, pero hablamos de que es por iniciativa del profesor, o sea, no es una así cuestión de es. la SEP, o sea, no hay un programa de lectura que el gobierno mexicano, la Secretaría de Educación Pública Mexicana, se encargue de fomentar la lectura a jóvenes.
Sí hay, pero en vez de fomentártelo, te lo están quitando, te están dando Imponiendo. miedo, porque te ponen lecturas que no son de acuerdo a tu edad. O sea, ¿quién carambas va a poder analizar la Divina Comedia o el, No, deja todo los eso. Leer últimos El libros? Quijote en el siglo XXI. O sea, El Ah, Quijote es sí. una obra increíble, vaya, no me cabe duda. Pero en el siglo XXI tenemos obras, no diría que a nivel de Don Quijote a razón de impacto cultural, pero tenemos obras con las cuales se puede enseñar literatura. El mismo Harry Potter, yo siento que que con Harry Potter se puede enseñar literatura. Ah, Prácticamente a nivel claro, secundaria, Sí, claro, Harry claro, Potter claro. claro, se claro. puede estudiar. Eh, hay algunos libros que a lo mejor sí son un poco más complicados, pero hay sagas, los Juegos del Hambre, todas las sagas, porque voy a contar un poco de mi historia de cuándo me considero lector. A mí me tocó el boom de la lectura del mainstream, cuando salen pues las adaptaciones cinematográficas de los Juegos del Hambre, Divergente, de Maze Runner, Cazadores de Sombras, etcétera, 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 que todo el mundo por un momento, si no era tributo, era un demonio, y si no era Tim Edward, Tim Jacob, entonces empieza todo este boom. Y es ahí cuando me doy cuenta de que soy lector y que soy aferrado a la lectura, porque me leí la saga de los Juegos del Hambre, los 3 libros, Juegos del Hambre, En Llamas y en Sajo, los 3 libros en 3 días. Entonces fue cuando dije, ah, caray. Entonces sí, es más o menos por ahí cuando me doy cuenta. Pero a lo que voy, ya empecé a contar mi historia de cuando me empiezo yo a considerar lector, es que a día de hoy no es necesario enseñar el Quijote, la Celestina, el Lazarillo de Tormes para que alguien se incentive por la literatura. O sea, algo tan simple como pudiera ser los Juegos del Hambre, sagas que han tenido mucho boom, e inclusive me atrevería a decir, y creo que voy a contradecir uno de los puntos más importantes de mi idea, pero si quieres incitar a alguien a leer o hacerle el hábito, hasta le puedes recomendar After. O sea, After es, en mi opinión, de lo La más cara bajo de que crítica. hay, pero, o sea, si tú nada más quieres como que meterle ahí el Bueno, no dijo gusanito de la Carlos lectura, Cuauhtémoc es válido. Sánchez. Carlos, Bueno, es válido. ya es un avance, ¿no? Ya vamos Ya, bien. ya, De cero a Ya ya nada, cuando es... digamos, moderno, ya sería bueno, moderno, entre comillas. Pero After no creo, no porque no esté mal, sino por el hecho de que tú empiezas a leer en primaria, secundaria, eso sería ya más para nivel prepa y eso pues Sí, creo nivel que ya prepa, muchos secundaria, pero me refiero a ya incentivar a vieron. alguien a leer, vaya. O yo sea, creo sin... que, yo creo que, yo creo que también sería muy bueno que las grandes vacas sagradas de la serie que se encargan de diseñar programas y proyectos, creo que deberían de sentarse en la realidad que viven nuestros niños y niñas y jóvenes mexicanos, ¿no? Creo que debería de haber un programa estructurado para que se sientan identificados con su realidad que viven, fomentar la imaginación y yo siempre recalco fomentar la comprensión lectora. Claro. Comprensión lectora Exacto, es bien sí. importante, o sea, generar niños, niñas y adolescentes analíticos y críticos de su sociedad que están viviendo, de su realidad, para que puedan ser proactivos. Porque yo me he fijado en mi sobrina, la dejan leer, pero se suma en cuánto tiempo termina un libro. Pero yo digo, bueno, ¿y qué entendiste? ¿Qué analizaste? Me cuenta y no. No se trata de que me cuentes, sino qué captaste, qué entendiste, qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo. Y creo que si desde ahí parten los planes, programas y proyectos de fomento a la lectura, creo que ahí se debería ahí se debería realmente un fomento a la lectura real, que realmente estén muy como en los pies en la tierra porque se generan muchos desde el escritorio y cuando los planes, programas y proyectos se generan desde el escritorio, no reflejan la realidad. Y te lo digo yo que pues estoy en trabajo de campo todo el tiempo, entonces los que somos operativos y pues operatizamos estos programas, vemos su poca eficacia y su poco impacto. Entonces, si queremos literatura y si queremos niños y niñas lectores para poner ende que sean adultos lectores, pues creo que otro día de ser de cambiar el chip y como ustedes lo han mencionado, pues en la etapa del ciclo vital, por ejemplo, darle el valor a los Juegos del Hambre, darle el valor a esta nueva literatura porque es del momento, es un momento crucial y hermoso que se está viviendo en la actualidad en cuanto a movimiento literario se refiere. Y no nada más eso, no nada más la SEP, también tener maestros que se preocupen por sus estudiantes, Sensibles. que
quieran aprender y querían, yo quiero que salgan leyendo, yo quiero que salgan, no sé, niños de primero de primaria que ahí aprenden a leer, yo quiero que salgan leyendo, porque les voy a contar algo, me tocó el viernes que estaba en clase con mi sobrino, yo de chismosa, casualmente estaban, porque vieron el tema del teatro, les pusieron a leer precisamente El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde, pero fue casi a los 10, 15 minutos, la maestra ni terminó, la maestra casi como que creo que se quería salir corriendo porque después les tocaba inglés o algo así, ya era otra sala y otra cosa del Zoom, y los niños, no, sí, déjenos, ahorita viene el recreo, déjenos leer, pero así como que la maestra ya se iba, ¿no? O sea, porque los niños le pidieron y algunos sí, dijo, quien quiera quedarse, ¿no? O sea, ni iban a terminar de leer, nada más se los dejó ahí como que hacía el garete, entonces digo, también maestros que se preocupen por incentivar la lectura en sus alumnos, también eso sería muy importante. No, creo que maestros sobran. O sea, en el sentido de que maestros que realmente incentivan a sus alumnos sobran. Porque creo que a todos nos ha tocado a lo mejor en algún momento un profesor de ese tipo. O sea, a mi percepción, muchos profesores de español, muchos son mayoría, que quiero creer que son mayoría los que incentivan a leer, porque realmente están ahí enseñando español porque les gusta todo el ámbito en su general. Por ejemplo, en mi caso me tocó que una profesora en primer año de prepa, a ella le encantaba leer y literalmente teníamos con ella 4 clases por semana y la última clase de la semana lo dedicaba a leer. Entonces, era más o menos, pero igual no logras captar tanto la atención. Y bueno, con la última historia de inicio de esta mesa, Dani, cuéntanos, ¿cómo es que te hiciste lectora? Fíjate que no encuentro ese momento exacto. Yo digo que uno pasa de ser alguien que lee por leer a ser un verdadero lector, si se le puede llamar así, cuando lo haces para más placer. Simplemente porque te gusta, porque lo disfrutas. Y yo realmente, aunque siempre me gustaron los libros, creo que nunca me había pensado en eso, en considerarme como una persona lectora. Creo que fue hasta la prepa o algo así, o secundaria, que mis maestros me lo hicieron ver. Fue así como de, es que tú eres diferente. O me decían frente al grupo, es que es diferente. ¿Qué hace diferente? Es que tú lees, güey. Por eso entiendes las cosas. Y yo, ok, y es cierto, o sea, lo que tocaba Chris es muy importante, la comprensión lectora. Lamentablemente, pues no se está llevando muy bien. Digo, yo no diría que no hay iniciativas, simple y sencillamente están muy mal implementadas, porque al menos yo recuerdo los libros del Rincón siempre estuvieron ahí. Entonces, muchas veces como de, llévate este. Y de hecho, yo recuerdo mucho un libro que se llama No me lo vas a creer. Me llamó la atención el título. Estaba yo, creo que en segundo de primaria. Y, y vaya, me identifiqué tanto con el personaje que es de los que más se me quedaron marcados. Y yo me acuerdo de mí pidiendo prestados los libros y en el recreo metiéndome a otros salones porque tenían libros diferentes para leer sus libros. Entonces, pues es eso. La diferencia es cuando lo haces por placer y cada quien tiene su momento, cada quien tiene su libro. Puedes tener el género literario que sea, puedes incluso empezar por algo que los demás pueden, géneros que la gente a lo mejor critica, pero a mí no me gusta tirarle tierra a eso, porque es como de, a lo mejor a ti no te gusta ese tipo de literatura, pero ¿sabes qué? Gracias a eso, esta persona está leyendo, esta persona está creciendo y aprendiendo de alguna manera. Entonces, por mi parte, es eso. Esto pasamos a la siguiente sección de este podcast. Como botana les traemos para que nos conozcan nuestros libros favoritos. Entonces, primero que nada vamos a sortear a quién empieza y quiero que en esta ocasión empiece mi gran compañera Dani. Adelante, ¿cuáles son tus libros? Uf, mira, pedirme un favorito de algo está, está cañón. Mm, Me cuesta elegir un libro favorito. Digo, a lo mejor sí tengo mis autores, Oscar Wilde, Horacio Quiroga, lo amo, amo a Quiroga. Me gusta Lovecraft. Mencionaba a Wilde porque es genial. Ambrose Bierce,
hay muchas cosas que me gustan, pero no podría elegir un libro favorito, porque cada libro tiene algo especial. He encontrado algo que me ha servido, incluso en aquellos libros que podría considerar basura, ¿sabes? Siempre trato de rescatar lo mejor de todo y cada uno de esos libros que he leído me hayan encantado o no me hayan gustado tanto, son parte de mí y de lo que soy ahora. Quizá podría mencionar Persona Normal de Benito Taibo, porque para mí es un abrazo a los lectores ese libro, ¿sabes? O sea, es eso, o sea, si tú eres lector, si a ti te gusta leer, si sabes de esto, es un apapacho para ti, es mágico y el tío Paco es increíble, o sea, para mí es como, yo quiero ser el tío Paco de alguien, trato de serlo, creo que he podido ser ese alguien para mis primos y es maravilloso, ¿no? Y si no eres lector y apenas te estás adentrando a la lectura, tiene muchísimas referencias que podrías sacar de ahí, donde podrías encontrar pues muchas lecturas maravillosas, entonces creo que también sería una buena carta de presentación. Y ya de ahí, wow, pues es eso, tengo mis autores, tengo mis géneros, me gustan las creepypastas, que también hay muchas muy malas, pero hay muchas muy, muy buenas, entonces, insisto, cada género, cada libro, cada historia tiene algo especial y son parte de lo que somos. Es como decía José Muñoz Cota, yo no cumplo años, yo cumplo los libros que he leído. Ah, qué bonito. Qué hermoso, qué hermoso. Qué Deberíamos de bonito. aplicarla. Sí. Deberíamos de Sí. aplicarla. Tienes toda la razón. Y bueno, Lore, cuéntanos, ¿cuáles son tus favoritos? Bueno, yo tengo muchos favoritos, pero hay unos con los que me identifico mucho. A mí me encanta el género de la fantasía, entonces va a haber mucha fantasía aquí, pero mi libro, vamos a empezar por ese. Mi libro favorito de toda la vida fue Julio Verne con La Vuelta al Mundo en 80 días. Mi libro favorito, que si me dicen, no puedes en el puesto número uno, creo que sería ese, porque es una historia muy curiosa. Yo llego porque soy fan de Cantinflas, el comediante, entonces yo no sabía que había hecho una película para Hollywood, para MGM, de hecho, no sabía, entonces un día no tenía nada que hacer, me vengo a ver televisión y resulta que vio la película y dije, Cantinflas, a ver, y me pongo a ver la película. Me maravilla ese viaje en globo que hacen Julio Verne en su libro con los protagonistas que son Passepartout y Phileas Fogg. De hecho, Passepartout es uno de mis personajes favoritos. Me identifico mucho con la gente graciosa que te hace reír, que es muy espontánea, muy irreverente. Entonces, sí. Otro que no puede faltar, y ya vamos entrando como tal a la fantasía, sería este. Pongo este porque no estoy en mi casa como tal, estoy en otro lado. Entonces, sería este de Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, pero engloba toda la saga de Harry Potter, porque Harry Potter, como les digo, y perdón si soy muy fregona en eso, pero a mí me marca mucho, marca una etapa de mi vida donde no fue muy buena, la secundaria fue una etapa muy dura para mí, digo, no lo voy a negar, siempre lo he dicho y soy muy orgullosa porque fui fuerte y valiente y soporté muchas cosas, fue una persona que sufrió bullying por muchas situaciones, entonces el estar leyendo Harry Potter a la hora del recreo, el estar leyendo a los personajes, o sea, mis compañeros de recreo eran Harry, Ron, Hermione, Lupin, Sirius, Dumbledore, si ustedes quieren. Con ellos yo pasaba los recreos y pues era muy divertido. Luego les contaba, sí les contaba que lo de que me incentivaban a leer. Después siempre sí terminé leyendo Mujercitas. Les enseño una de las 4 ediciones que tengo en casa, pero esta es la que tengo aquí. Me encanta Mujercitas, es una historia maravillosa que todo el mundo debería leer. Es como ese apapacho que te Llegó en dan. el momento que tenía, no es cuando te obligaron, es cuando quisiste. ¿Ves? Exactamente, Es para más exactamente, placer. exactamente. Eso es lo que, como decía Dani, el lector se hace cuando tú te das cuenta de que disfrutas. Llega mucho después, lo leo ya en prepa, ya Mujercitas como tal, porque tenemos una edición en casa, pero la edición está horrible porque a doble columna, no entendía muy bien, me perdía, entonces pues no. Pero luego encuentro un librito por ahí en la biblioteca de la prepa y es cuando me pongo a leerlo y lo quiero y todo y ya tengo 4 ediciones de Mujercitas. Luego también pasamos con La Tierra de las Historias,
Mismo caso, pongo el 6 porque no tengo los otros aquí. Entonces, el sexto de la Tierra de las Historias es una saga que me encanta, me fascina. Ya la leí ya aquí estando en BookTube, ya de muy grande. Lo empiezo a leer en el 2016, ya con, que será 26, 27 años más o menos. Pero me encanta, me fascina. Si tienen la oportunidad de leer a Chris Colfer, es un maestro de todo esto de la fantasía. Y el último, pero no el menos importante, y creo que sería una de las cosas que me ha dejado esta cosa de la lectura, la lección de Agos de R.J. Palacio. No se los pongo porque no lo tengo aquí, lo tengo ahí en mi otra casa, pero es un libro que me marca mucho y con un personaje, Ogi, con el que me identifico muchísimo, pero exageradamente bastante. Siempre he dicho que Ogi soy yo. ¿Por qué? Porque muchas cosas que él pasa, las paso yo en ámbito muy personal. Digamos que también me pasa algo, no como tal al grado de Ogi, pero más o menos en cuanto a vida personal, familia y cosas así. No voy a entrar mucho en detalles, pero por ejemplo, la cosa que pasa en la escuela con el bullying, a mí me hizo entender algo muy importante, porque eso es lo que me gusta de la literatura, que los libros te dejan algo. Entonces, algo que aprendí es, yo decía, yo nunca recibí mi premio, como dice el personaje al final, todos recibimos nuestro premio, nuestra ovación de pie, ¿no? Y dije, nunca lo recibí, pero sí, después me di cuenta de que sí, cuando salgo de esta secundaria, me voy a la prepa y es cuando descubro a mis mejores amigos, cuando descubro una etapa muy padre porque la prepa fue otra cosa. Entonces digo, creo que todo el mundo sí necesitamos nuestra ovación de pie o sí la merecemos en algún momento porque te la ganas. Entonces, los libros son amor, son vida y los libros te dejan entrar muchísimas más vidas de las que tú quisieras. Entonces, son varios, pero sí, o sea, si tengo que escoger uno, pues serían estos, pero el que pongo en primer lugar es La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿vale? Excelente libro de Julio Verne. Entonces, si me permiten continuar, yo tengo dos libros muy claros. Primero que nada, El, ta El Taller del Tiempo de Álvaro Uribe. Es mi libro, uno de mis favoritos. Tengo dos. Este está, ahorita ya me queda claro que en segundo lugar, porque la forma en la cual Álvaro Uribe relata y escribe aquí en general es lo que hace que este libro sea maravilloso. Generalmente tiendo a buscar libros fuera de los reflectores, suelo buscar esos libros que me encuentro por ahí, y entonces Álvaro Uribe en este libro hizo que todo lo que yo supiera de literatura hasta ese punto antes de leerlo cambiara radicalmente, porque la forma en la cual él escribe es otro nivel. Y uno de los de mis libros insignia y que todo el mundo conoce, o sí, el libro que me ha dejado destrozado el alma, Gravedad Artificial, de Matthew Tobin Anderson. No puedo describir este libro. Este libro llegó en su momento, en su lugar y en su forma más precisa, perfecta y hermosa, porque hace poco acabo de releerlo y me duele. O sea, el solo hecho de que un libro me duela al punto de dejarme tumbado llorando 10 minutos ya Tenemos que hacer otro implica. programa de eso, o sea. Gravedad Artificial tendrá su programa. Obviamente lo va a tener, tiene que tener. Es que yo no he avanzado porque tengo miedo de perder a Violeta. Es como de, no puedo. No spoilers, no spoilers, no No, spoilers. o sea, tengo miedo No de spoilers, no hacerlo. No spoilers. es un spoiler, simplemente no sé si va a pasar. Tengo miedo de que pase y no si eso va a suceder, no quiero afrontarlo. No spoilers. Y bueno, Chris, dinos, Mándeme. ¿cuáles son tus estandartes dentro de la literatura? Creo que va a ser hermoso ese especial de gravedad artificial porque yo soy muy ferviente que la idea de que los libros, el libro favorito de alguien es porque se está presentando ese alguien ante ti, entonces yo lo espero con ansias. Y bueno, pues obviamente voy a mencionar dos que ya mencioné en los anteriores fragmentos. Uno es El Mago de Oz de L. Frank Baum, que como pues dato anecdotario son 12 libros, pero es una saga en realidad, es una saga en realidad. De hecho, todas las adaptaciones que se han hecho han sido de los tres primeros, uno que es El Mago de Oz, otro que es La Tierra de Oz y el siguiente es el de Ozma de Oz. Este libro pues me adentró al mundo de la fantasía, de la imaginación y la saga de esta protagonista que es Dorothy, la niña que encuentra su propio corazón, su propia valentía y su propia inteligencia en el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros y que hace su propia travesía. Eso es lo mágico de este libro. Acabas de hacer que Seguiría me den ganas de leerlo.
por favor, He úrgenos, vivido úrgenos. engañada en una piedra. ¿Cómo que son 12 libros? No sabía eso. Sí, yo creo que Mira, todos nos creo quedamos que así ese es como el boom que nos va a dejar esto. Es como, O sea, viví engañada. flipamos. yo O ni sea, siquiera, hasta, ni siquiera sabía que había libro. o sea, Ay, hasta el tercer, o Bro, sea, eres hasta el muy tercer joven libro para llegan a esto. Oz. Ah, ¿Qué chale. pedo? O sea, what? Hasta el tercer libro llegan a Oz. ¿Qué onda? O sea, what? Bueno, no, es vas, una Cris. cosa maravillosa. Y bueno, qué bueno a darles un dato útil, eso me llena mucho. El Bastante siguiente, y Sí, sorprendente. y sí. el que sigue es La historia interminable de Michael Ende, pues este hermoso libro que habla de libros, pues qué mejor forma de adentrarnos a esta maravillosa historia de precisamente un niño leyendo un libro, las aventuras de Atreyu el guerrero, y sufres demasiado con esa parte de Artax, el caballo. O sea, el libro hace que te acompañe, que tú los acompañes en su aventura para salvar a Fantasía y para otorgarle a la niña de los ojos dorados, a la niña de la luz, porque aquí la emperatriz tiene muchos nombres, porque Fantasía se alimenta de los, bailar redundancia, de la fantasía de los seres humanos. Entonces, cada vez que los humanos dejan de creer en Fantasía, la emperatriz se enferma. Entonces, Ala, qué triste. sí, entonces, de verdad, encontrarte con el hecho de que la emperatriz viaja en su cama, yo quisiera hacer eso, viajar en mi cama, yo quisiera eso, que tener Oye, una qué cama rico. voladora y poder viajar. Entonces son detalles que gracias a los libros te percatas, te das cuenta que a lo mejor las adaptaciones no los toman tan en cuenta y que precisamente pues en fantasía pues retomas mucho pues eso, ¿no? Es utilizar la imaginación. Posteriormente damos un salto con otro de mis consentidos que es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, esta historia donde te hablan tres mujeres chilenas y en la última que es Alba, de hecho las tres protagonistas tienen nombres luminosos de luz, Clara, Blanca y Alba. Y tiene una razón de ser, porque en la última protagonista, que es Alba, vemos lo que pasa en el golpe de Estado en Chile, ¿no? Vemos lo que ocurre de manera metafórica, porque, bueno, rapidísimo, este libro se escribe en el exilio. Isabel Allende lo escribe ya estando en Venezuela, porque ella es sobrina de Salvador Allende. Entonces, cuando se suscita el golpe de Estado en Chile en el año 73, es ahí cuando Isabel Allende, como es sobrina directa de Salvador Allende, pues tienen que huir porque peligran, o sea, literalmente huyen para salvaguardar su integridad física, porque si no, algo les iba a pasar por ser parientes de, ¿no? De Salvador Allende. Entonces, este libro es una carta nostálgica al Chile que Isabel Allende recuerda, que Isabel Allende deja atrás para adentrarse a una cultura distinta y lejos de su casa, ¿no? Entonces, este libro habla de nostalgia, de redención, del terror, que es lo que se pasó al momento del golpe de Estado, y precisamente es un libro muy resiliente de sobrevivencia. Y por último, pero no por ello menos importante, pues ahora sí que pasamos de manera muy vertiginosamente con el clásico de clásicos, que es Orgullo y Prejuicio, por favor. Por favor. Yo entiendo que la historia de Darcy y Lizzie no es para todos, yo entiendo porque es un clásico, pero de verdad si pueden adentrarse un poquitito y le dan la oportunidad a esta escritora que fue Jane Austen, que ahora sí que pudo ella, de las pocas escritoras que pudo gozar un poquito de fama en su momento y que realmente pudo ella publicar con su nombre, porque recordemos que en ese tiempo las mujeres Claro. no podían publicar, las mujeres si querían ser escritoras y que su escritura se conociera, pues obviamente tienen que escribir o bajo el sinónimo de anónimo o bajo un seudónimo de hombre. Entonces, para ser tomadas en serio como escritoras. Y tanto ella como las hermanas Bronte pues son un precedente de la literatura y que de alguna manera ellas sí vivieron de sus obras, sí vivieron de su escritura o de las pocas mujeres escritoras. Entonces, esto tiene mucha de relevancia porque todas las comedias románticas se basan en esto. Obviamente no es tal cual per se, pero todas las adaptaciones chick flit, este cliché de amor, odio, aquí está su mamá, aquí está su mamá.
esa es su mera madre, como luego dicen, esa es su mera madre. La Aquí potra, la empezó, caballota. así es, aquí empieza toda la historia y pues bueno, esos son mis 4 recomendaciones para ustedes y pues espero que les agrade. Voy a darle un chance a Orgullo y Prejuicio por ti. Por, Lo tengo por en favor, lista de esperas desde hace milenios, pero ya que lo mencionas, ya lo voy a adelantar en esa fila. por favor, por favor. Dale una oportunidad. A lo mejor tal vez yo entiendo que la escritura de Jane Austen no puede ser para todos, pero entendamos el contexto y si creo que lo leemos bajo Es esa que eso es lo visión, importante, sí. creo que le podemos encontrar mucho, mucho porque dicen, es que todos terminan con boda. Bueno, es que imagínate, hermana, les digo, imagínate, hermanito, o sea, vivir en el siglo XVIII, cuando no podías, como mujer, no podías heredar, no podías tener bienes, no podías trabajar, no podías tener un recurso económico. ¿Cuál era la única opción de sobrevivencia? Pues el matrimonio. Claro. Y eso hablando de Europa, aquí era o casarte o entrar al noviciado, pero aún Pasó así no máquina. había, entonces no No hay muchas había muchas opciones. opciones, así es. Entonces yo creo que si le Qué dan la sad. oportunidad a Orgullo y Prejuicios entendiendo del contexto social, creo que le Claro. van a encontrar mucho, mucho de rescatable. Hay que darle, hay que darle. Sí. Y finalmente tenemos el postre. En este caso, ¿qué nos ha dejado la literatura a todos nosotros? Así que les voy a pedir de favor que en una frase, describan lo que la literatura les ha dejado a ustedes. En lo personal, creo que he encontrado una vía de desahogo, sobre todo para ciertas situaciones. Una ayuda, un amigo más en cada libro. Dani, haznos el honor. Crecimiento, aprendizaje, descubrimiento, un refugio, pero en especial amigos. Bueno, lo digo, ya tendremos ese programa más adelante, va a estar muy chido, pero bueno, pueden verlo desde aquí, que nos ha unido a nosotros 4 y afortunadamente dentro de lo malo, lo bueno y gracias a la pandemia, pues ya más adelante sabrán de qué les estoy hablando, pero los libros son grandes amigos, nos llevan a grandes amigos y también son un gran refugio y un lugar seguro. Cris. Pues segundo, igual que Dani, los libros me han dado esperanza, me han salvado, me han dado refugio, me han acompañado, me siguen acompañando todo el tiempo y así lo seguirán haciendo. Y lo más hermoso, igual voy a retomar la idea de Dani, me han hecho encontrarme con personas maravillosas como es, en primer lugar, que me reciben en la hermosa casa de la Orden del Fénix, donde los pude conocer a ustedes, donde me pude encontrar con ustedes y unas personas. Ahora sí que perfectamente entiendo que los libros no solamente te conectan a historias, sino te conectan con otras personas Y y te contigo. y con uno mismo. Entonces, eh, pues eso, básicamente, conexión, unión, refugio, salvación y esperanza. Lore. Uy, creo que concuerdo con ellos. Los libros son muchas cosas. Serían refugio, desconexión de todo este mundo, porque te ayudan mucho a salirte de esto, porque puedes entrar a miles de vidas. Puedes desaparecer de aquí y decir, este mundo es horrible, me voy a otro lado. Entonces, sería también desconexión. Diagonal. Sería amistad porque te lleva a varias personas muy hermosas, porque sin los libros yo no iba a conocer a personas geniales. Los libros son encontrarte uno mismo, descubrirte a ti mismo y sobre todo poder transmitir a otras personas el qué eres tú, cómo eres tú y a veces hasta te dejan grandes enseñanzas que te pueden ayudar a qué vas a hacer tú después, ¿no? Entonces, son un mundo, diría que los libros son un mundo que te ayuda a crecer, a desconectar y a ser feliz en cierta manera, con otras personas que también les encantan. Y con esto, chicos, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan gozado este primer capítulo y que hayan quedado satisfechos. Las redes sociales de cada uno estarán aquí abajo en la descripción o por algún lado las pondré. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Adiós.